¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres excelentemente bien. Bienvenidos a otro episodio más de Creciendo Podcast. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Y hoy quiero que hablemos de un tema que considero que es muy importante, que se escucha mucho en la sociedad hoy en día y que no siempre le tomamos el peso o lo vemos con la importancia que tiene. Yo quiero que hoy hablemos del cansancio y quiero que hablemos sobre por qué hay mucha gente que siempre vive cansada y que no necesariamente está relacionado con alguna enfermedad en específico, sino que es gente que realmente vive agotada. ¿Y por qué te digo que no necesariamente está relacionado con alguna enfermedad en específico? Porque yo estoy y he estado en ese lugar muchas veces, en ese lugar de estoy extremadamente cansada, no sé por qué y vivo cansada. Cuando empecé a darme cuenta de esto, empecé a notar primero que nada que me estaba costando mucho. Yo soy una persona muy sociable, me encanta salir, me encanta, pero también me gusta tener mis espacios como solitarios. Y me empecé a dar cuenta de que cada vez me estaba costando más salir y cada vez me estaba gustando más quedarme en casa. Y empecé a darme cuenta también de que mis siestas cada vez eran más largas, cada vez eran más frecuentes y aún así me despertaba agotada. Pensaba que lo que me estaba sucediendo estaba relacionado quizás con mi sueño, quizás era cansancio físico, pero un día, viendo redes sociales, me topé con un post que hablaba sobre el cansancio mental y el agotamiento emocional. Y empecé a indagar sobre este tema y empecé a entender que cuando uno vive periodos prolongados de estrés, es normal que tu cuerpo pase incluso años regenerándose del trauma y del shock que genera tanta producción de cortisol por tanto tiempo. Entonces, a raíz de esto, pasan dos cosas. Punto número uno, nuestro cuerpo queda muy agotado. Punto número dos, nuestro cuerpo queda con secuelas. Quedamos como literalmente traumados. Y empecé a indagar mucho más sobre esto, sobre el cansancio como a nivel energético, y me empecé a dar cuenta de ciertos patrones en mí. De repente, aunque estuviera en un domingo en el que no tenía absolutamente nada que hacer, me sentía como con ansiedad, como con desespero, como si tuviera muchas cosas que hacer y el tiempo está andando y ya no me alcanzó para nada el tiempo, pero no tengo nada que hacer. O de repente me costaba conciliar el sueño y estaba constantemente nerviosa, estaba constantemente aproblemada. O por más que durmiera y descansara, me despertaba estresada, apurada y cansada. A pesar de que ya el periodo de estrés que yo viví pasó. Para ponerte un poco en contexto del por qué te hablo de esto, en el año 2019, y esto te lo he contado en otros episodios, con mi pareja nosotros inauguramos un local de comida rápida. Todo lo que implica tener un negocio siempre tiene un nivel alto de estrés. Ojo, no digo que es difícil, no digo que es complicado, pero creo que es estresante definitivamente crear un negocio en general porque uno se somete a muchos desafíos distintos. Y te estoy hablando desde mi experiencia, no quiero que tú pienses que si vas a emprender para ti va a ser estresante. Desde mi experiencia, emprender un negocio como el que emprendí con mi pareja en el año 2019 fue un desafío muy estresante para nosotros, ya que los negocios de comida rápida
acá en Chile tienen muchísimas regulaciones, tanto sanitarias como fiscales. Entonces nosotros tuvimos que empezar un proyecto de cero en un rubro que escasamente conocíamos, instruirnos al respecto, estructurar el negocio, remodelar el local y obviamente hacer todo lo que implica en permisos para poder hacerlo funcionar. Ese periodo de nuestra vida fue muy estresante. Y no solo eso, sino que al momento de inaugurarlo nos enfrentamos con un estallido social. Ese negocio, para hacer el cuento largo corto, nosotros lo perdimos. Y yo te diría que entre el 2019 y el 2021 yo viví, junto con mi pareja, una de las épocas más estresantes de mi vida. A ver, yo sé que soy joven, yo sé que me faltan muchas cosas por recorrer, pero hasta el momento ese ha sido uno de los momentos más estresantes de mi vida. No le deseo a nadie perder un negocio, no le deseo a nadie tener que liquidar uno de sus más grandes proyectos a precio de huevos porque tienes que cubrir cosas, tienes que solventar. Fue una etapa muy difícil al punto en el que en el año 2020, cuando empezó la pandemia y seguíamos lidiando con todo lo que tenía que ver con respecto al negocio, me enfermé del colon porque estaba tan estresada que no me estaba alimentando correctamente, no me estaba hidratando correctamente y esto me generó hemorroides internas en el colon. ¿Ok? No eran superficiales, eran internas, literalmente dentro de mi colon, y estas hemorroides estaban sangrando. Esto me llevó a tener que realizarme un tratamiento, una colonoscopía. Fue además un proceso muy estresante porque para poder realizarte una colonoscopía te indican una dieta muy restrictiva porque tu colon tiene que estar muy limpio. Entonces yo pasé aproximadamente 2 semanas en ese momento teniendo una dieta espantosa que me tenía de mal humor, que me tenía estresada, que me tenía complicada. Era más joven que ahora, entonces igual ignoraba muchos temas que tuve que aprender, que tuve que solventar. Fue una época muy complicada, muy difícil y a pesar de que contamos con mucho apoyo, afortunadamente, que nos ayudó muchísimo a salir adelante, en ese momento mi mente estaba completamente nublada y siempre que miro hacia el 2020 lo agradezco porque no solo estábamos en una posición en la que pudimos dejar de trabajar sin inconvenientes, lo cual agradezco muchísimo, sino que también estábamos en una posición en la que el 2020, la pandemia, a nosotros nos trajo un descanso bendito, porque creo que si hubiese seguido en ese ritmo, todo hubiese sido mucho peor para mi cuerpo en consecuencias de salud por el estrés que estaba llevando. Mi pareja también estuvo muy enfermo. Fue una época definitivamente compleja para nosotros. De hecho, pensarlo todavía me pone un poco ansiosa. Después de esa época, que eso terminó aproximadamente en el 2021, a principios del 2021, cuando nos logramos estabilizar nuevamente, llegó el 2022 y tuvimos una crisis económica muy grande. Esto afortunadamente no duró más que un par de meses, pero nuevamente fue muy estresante. Y para mí, en mi vida, fue muy fuerte todo lo que nosotros vivimos como personas, como pareja, como equipo, como socios, en estas etapas de nuestra vida. Y hoy en día que me encuentro en una etapa de búsqueda de estabilidad, tranquilidad, sobre todo tranquilidad, necesito paz en mi vida. Estoy en una etapa en la que estoy trabajando para crear esa paz. Estoy mucho más tranquila, canalizando mejor mis emociones para no crearme ese nivel de estrés que me creaba, pero definitivamente veo secuelas en mí y obviamente esto planeo tratarlo en terapia y mientras tanto he tratado de buscar las soluciones que están a mi alcance y una de ellas ha sido obviamente el descanso.
En esa época nosotros no descansábamos bien porque teníamos un trauma y vivíamos en constante temor por diferentes situaciones que nosotros vivimos. Sobre todo las madrugadas eran de terror para nosotros porque con este negocio, con este negocio de comida rápida, a nosotros nos entraron a robar 2 veces al local. Entonces, las veces que nos llamaron para decirnos que habían entrado a robar al local habían sido de madrugada. Entonces, para nosotros, las madrugadas y las noches, el dormir era dormir con dolor de estómago y con incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar. En esa época nosotros perdimos inversión, perdimos ahorros, quedamos endeudados y bueno, fue todo un proceso muy grande que recién hemos empezado a finiquitar. Te hablo casi 4 años después. Y he notado, como te decía, secuelas en mí. Y esto me llevó a investigar más sobre el tema porque sí, definitivamente hay una especie de trauma, hay secuelas de ansiedad, secuelas de miedo, secuelas de cansancio, secuelas de inseguridad y es algo que he buscado sanar a lo largo de este tiempo. Ahora, en este proceso empecé a investigar y descubrí que existen 7 tipos distintos de cansancio, sí, 7 tipos distintos de cansancio. Está el cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio espiritual, el cansancio emocional, el cansancio sensorial, el cansancio social y el cansancio creativo. Decir tantas veces cansancio hace que suene raro la palabra. Pero bueno, muchas veces cuando nosotros emprendemos algo nuevo, llámese proyecto, llámese maternidad, llámese un nuevo viaje, migración, es que la migración es otro tema que igual me generó un gran nivel de estrés por mucho tiempo, el estar lejos de mi familia, etcétera. Bueno, el punto es que he vivido distintas situaciones de estrés prolongado que me han generado distintos tipos de cansancio, ¿ok? Y muchas veces el emprender algo nuevo hace que dejemos de lado nuestras necesidades y sacrifiquemos nuestro tiempo para dedicarlo casi por completo a ese proyecto, a ese viaje, a ese emprendimiento, a los hijos, a la familia, a tu adaptación al nuevo país, al trabajo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el autocuidado está muy claro que es esencial para poderle dedicar el tiempo y la energía que eso nuevo que tú estás emprendiendo se merece. Muchas veces tendemos a olvidarnos de nosotros mismos y es importante reconocer qué tipo de cansancio tenemos para poder ver cómo podemos literalmente descansar estratégicamente, sanar, recuperarnos realmente de ese cansancio y poder salir adelante y renovar nuestra energía. En primer lugar tenemos el cansancio físico, que es sin duda uno de los más comunes y normalmente se encuentra en el día a día de personas que en su cotidianidad implican mucho esfuerzo físico. Y es muy normal que cuando uno siente este tipo de cansancio uno experimente baja en la energía corporal y dolores físicos. Para estos casos puedes quizás darte un baño caliente, relajar los músculos, hacer estiramientos, yoga, elongación, masajes físicos. Un masaje ayuda muchísimo al descanso físico y dormir. Luego tenemos el cansancio mental, que suele manifestarse en periodos largos de esfuerzo intelectual o periodos largos de estrés, como estudiar, rendir exámenes, trabajar mucho en un área logística, trabajos que nos exijan mucha concentración. Y para este tipo de descanso, usualmente dormir es una de las mejores opciones y, entre comillas, recargar las pilas. Actividades lúdicas como cocinar, pintar, jugar, regar plantas son actividades que ayudan a despejar la mente y a combatir este tipo de agotamiento. Luego tenemos el cansancio espiritual. Normalmente
sucede cuando nos alejamos de lo que somos y de lo que creemos. Esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo, que esto es algo que he vivido mucho últimamente y que ya se los voy a contar. Cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo que no nos gusta o que va en contra de nuestros valores, cuando tendemos a realizar actividades en nuestro día a día que no están alineadas con nosotros, con nuestro sistema de creencias en general. El espíritu o la energía puede sentirse agotada. Me puedes llamar loca, puedes no creerme, pero yo creo que este cansancio es muy real y creo que es uno de los que más sufre el ser humano en general, porque si hay algo que he notado en mi tiempo trabajando con crecimiento personal es que hay muchas personas que pasan gran parte de su vida haciendo cualquier cosa menos lo que los hace felices. Y este tipo de agotamiento está completamente relacionado con el alejarnos de lo que somos, de lo que creemos, de nuestro sistema de valores, de lo que nos hace felices, de lo que realmente sentimos. Y hay algo que me gusta mucho que descubrí recientemente, que es el diseño humano. Y el diseño humano te ayuda a entender mejor un poco tu orientación vocacional, un poco el cómo puedes orientar y moldear tu vida en base a quién eres tú realmente y en base a cómo sientes y percibes tú la vida. Es muy interesante, te invito a investigar más sobre el tema del diseño humano porque a mí me hizo entender mucho cómo yo percibía la vida y cómo podía vivir una vida más acorde a cómo yo la percibo y la siento. Y desde que lo empecé a hacer de esta forma, la verdad es que dudo menos de mis decisiones y me siento mucho más determinada. Para el cansancio espiritual te sugiero hacer actividades de conexión, conectar con la naturaleza, conectar con actividades que te llenen de paz, de felicidad. Por ejemplo, si hay algo que te gustaba mucho hacer de niño, puedes hacerlo. Si hay algo que siempre quisiste hacer pero no hiciste o dejaste de hacer por alguna razón, busca cómo puedes hacerlo, escribe quién eres, cómo te sientes, cómo puedes guiar tu vida más hacia aquello que te gusta, qué puedes hacer hoy que te acerque más hacia esa versión de ti que te va a hacer más feliz. La reconexión con nuestra esencia es fundamental para lograr un descanso espiritual. También, si tú sientes que la espiritualidad está alineada con la religión y quizás te alejaste de Dios, te alejaste de tus creencias, te alejaste de tu iglesia, de tu orientación religiosa, es una buena forma también de reconectar con tu espiritualidad. Realiza pequeños rituales que vayan al encuentro contigo mismo. Luego de eso tenemos el cansancio emocional. Puede ser ansiedad, falta de disposición, irritabilidad, desinterés y se causan principalmente por presión psicológica y acumulación de responsabilidades. El cansancio emocional puede verse de muchas formas. Para mí está principalmente relacionado con cómo nos relacionamos con el mundo, cómo gestionamos nuestras emociones, qué tanto nos afecta lo que sucede en nuestro entorno y qué tanto buscamos controlar nuestro entorno. Para mí el cansancio emocional está muy relacionado con el autoconocimiento y con la autogestión. Y muchas veces sucede porque, por ejemplo, no ponemos límites sanos en nuestras relaciones, nos afecta demasiado lo que piensen, digan o hagan los demás, tanto con ellos como con nosotros. El cansancio emocional tiene muchas aristas, pero creo que una de las mejores formas de descansar del cansancio emocional es quizás tener más prácticas de autocuidado, poner límites sanos, y por autocuidado me refiero no solamente a hacerte skincare, creo que esto ya te lo he dicho muchas veces, sino que también está relacionado con hacer actividades de drenaje, como escribir, llevar un journal, llevar una agenda, planificar tu día para tener espacios de silencio, meditar, poner límites sanos, que ya te lo dije, gestionar mejor tus emociones, dejar de tomarte todo tan personal. Estas son algunas de las cosas que puedes realizar en función también de tus gustos e intereses, pero es importante darnos un break de nuestras emociones. También, por ejemplo, si eres una persona muy sensible y estás en un pic de sensibilidad, claramente ver
quizá cosas en la televisión que sean más alegres, que te despejen, que te ayuden a relajarte, porque hay gente que también es masoquista y se pone a ver películas tristes y dramáticas sabiendo que es sensible. No digo que no puedas, sino que si quieres descansar del cansancio emocional, es una buena idea no hacerlo o pasar de películas que te hagan, que eleven tu sensibilidad. Luego tenemos el cansancio sensorial, que son todos estos estímulos excesivos conectados con nuestros órganos sensoriales que pueden provocar este tipo de cansancio. Por ejemplo, el ruido excesivo, demasiada luz u olores muy fuertes. El cansancio sensorial lo sufren mucho las personas que, por ejemplo, trabajan en centros comerciales, en mall, porque el mall está lleno de estímulos que te sobreestimulan. El mall está hecho para sobreestimular a las personas y es muy agotador. A mí me encanta ir, pero la verdad es que siempre que voy quedo agotada porque hay demasiada gente, demasiada energía mezclada, olores, luces, colores, productos, texturas. Es demasiado para el cuerpo. Nuestro cuerpo intrínsecamente no está acostumbrado a ese nivel de estímulos. Entonces, ¿cómo descansamos, por ejemplo, del cansancio sensorial? El cansancio sensorial, por ejemplo, puede evitarse o prevenirse o descansarse de él alejándose de las pantallas. Por ejemplo, quizá una hora antes de dormir que apagues tu teléfono, quizás meditar o el deporte para drenar, hacer ejercicio, evitar luces muy fuertes, apagar las luces de tu casa, hacer momentos de silencio, hacer meditaciones en silencio. Son algunas de las formas de descansar del cansancio sensorial. Luego tenemos el cansancio social, que sucede cuando tenemos muchos compromisos y obligaciones sociales, aun cuando sean de seres queridos, amigos. Tú puedes amar mucho a la gente, pero cuando te enfrentas mucho a la actividad excesiva social, puede suceder. Entonces, ¿cómo descansamos del cansancio social? Tómate tiempo para ti. No tienes que asistir a cada una de las reuniones sociales a las que te invitan. Relájate, dedica tiempo para ti. Si sientes que vas a ir a un sitio solamente por obligación, por compromiso y definitivamente no compaginas, cuestiónate si realmente te estás siendo fiel a ti mismo. Busca contacto social que te haga bien, que te nutra, que sea más natural, que sea fluido y que te provoque comodidad finalmente. Deja de tomarte tan personal las opiniones, descansa, tómate un fin de semana off de la socialización, que eso también es bueno, y mira cómo sana tu cansancio social. Y por último tenemos el cansancio creativo, que ocurre cuando nos bloqueamos al crear en nuestros trabajos o en nuestra vida en general. Y este tipo de fatiga viene acompañada siempre de bloqueo y rechazo, ¿ok? Sucede, por ejemplo, mucho a los diseñadores de cualquier tipo, a los artistas, porque tienen que estar constantemente generando ideas nuevas y esto puede resultar muy agotador. La creatividad también puede agotar mucho. Entonces, ¿cómo descansamos del cansancio creativo? Busca nuevas actividades, quizás menos convencionales. Permítete explorar momentos que te entreguen placer, alegría, relajación. Pon en pausa eso que estés haciendo y date un baño de tina. Realiza una rutina de cuidado y belleza. Algo más tranquilo, ¿ok? Tomarte un tiempo y cuidar de ti nunca va a significar que seas egoísta. Recuerda que una persona feliz crea un entorno feliz. Yo pienso que es complicado el tema del cansancio porque hay gente que de nuevo no lo toma muy en serio o no le toma el peso que realmente implica, pero definitivamente si hay una frase que me gusta mucho es una frase que dice, primero tu paz y a la mierda lo demás. Y perdóname por la expresión, pero es la realidad. Porque muchas veces nosotros vivimos en cansancio y yo lo estaba notando en mí.
Y nos exigimos, nos exigimos, nos exigimos. Y muchas veces, por ejemplo, sobre todo el cansancio espiritual, el cansancio psicológico, el cansancio emocional, son cansancios que cuando estás expuesto a periodos de estrés muy prolongados, pueden tardar en sanarse, porque tu cuerpo y tu mente se acostumbran a un ritmo de producción de cortisol, se acostumbran a un patrón de conciencia, a un patrón de acción en su día a día, y el que tú le quites eso al cuerpo es, de cierta forma, entre comillas, generarle un síndrome de abstinencia, porque literalmente tú creaste el hábito de vivir estresado. Y esto era mucho lo que me estaba pasando a mí. Yo creé el hábito de vivir ansiosa, apurada, estresada, agobiada por todo lo que tenía que hacer, por todo lo que estaba pasando. Y no fue sino este año que me propuse y me enfoqué en empezar a sanar esos patrones, en permitirme descansar sin remordimiento, porque cuando uno está acostumbrado a un ritmo de trabajo, a un ritmo de vida tan acelerado, uno empieza a culpabilizarse cuando descansa. Estoy siendo poco productivo, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, hoy no hice nada productivo, pésimo, entonces me atrasé. Entonces nos metemos en este ciclo de culpa y victimización que no son justos para nosotros, porque también nos merecemos descansar. Descansar nos va a permitir renovar, nos va a permitir literalmente estar frescos, literalmente sentirnos mejor. Es saludable, es lo correcto descansar. Entonces no podemos ser tan injustos con nosotros de siempre exigirnos estar trabajando, haciendo sin descanso, y en el momento en el que descansamos nos sentimos culpables, nos reclamamos, nos juzgamos, nos señalamos, porque entonces el cuerpo busca como salida para descansar la enfermedad. Y allí es cuando la cosa se complica. Entonces no esperes a que llegue la enfermedad, como me ha pasado a mí en otras ocasiones, que te enfermes de los nervios, que te enfermes del colon, que te enfermes, que te dé hasta un resfriado, para descansar, porque la enfermedad normalmente es nuestro cuerpo somatizando todo el estrés, el cortisol, la presión a la cual lo estás exponiendo. Y el cansancio psicológico, espiritual, emocional sobre todo, puede demorar años en sanarse porque, como te decía, tu cuerpo se acostumbra. Tu cuerpo vuelve un hábito y se adapta a ese nivel de producción de cortisol que no es necesariamente sano, pero el cuerpo es así. El cuerpo se adapta al ambiente al que tú lo expongas, aunque no sea bueno, aunque sea malo. No me gusta tildarlo de malo o bueno. Yo creo que podría ser ligero o pesado, como aprendí hace poco. Aunque sea ligero, aunque sea pesado, tu cuerpo se adapta al ambiente al que tú lo expongas. Ahora, la cosa es las consecuencias que te puede traer el ambiente al que tú expongas a tu cuerpo y a tu mente y a ti en general. Entonces, descansa, ve a tu ritmo, reorganiza tus prioridades, porque literalmente, y aunque suene muy cliché, si tú no estás bien, nada va a estar bien. Pero si tú estás bien, entonces todo está bien, todo fluye, todo mejora. Pero para eso tenemos que permitirnos descansar, tenemos que permitirnos fluir, soltar el control, tenemos que permitirnos delegar, relajarnos, tener momentos en los que literalmente no hagamos nada y está bien, momentos en los que pasé todo el día echado en la cama y está bien, no es del fin del mundo por eso. No todo lo que hacemos siempre tiene que ser productivo. Está bien si un día decides no hacer nada, está bien si un día decides que ese día es un día de autocuidado y de spa y de quererte y mimarte. No esperes a que tu cuerpo somatice ese cansancio. Aprende a descansar. Ese es mi consejo para ti el día de hoy. Es algo que he aprendido mucho este año, que a pesar, incluso en los momentos más adversos, tenemos que saber descansar, porque esta época de sobreinformación, también se ha creado una necesidad de sobreproducir innecesaria.
estamos en la época del consumo masivo. Entonces estamos constantemente haciendo. Hay que hacer más porque la gente consume más, la gente ve más contenido, la gente compra más, la gente quiere más y todo más rápido. Estamos en la época del consumo rápido, del consumo masivo. Entonces nosotros nos metemos en ese ritmo de vida, en esa carrera innecesaria, y el agotamiento que nos produce también es innecesario. No siempre estar ocupado significa ser productivo. Hay gente que vive ocupada pero realmente no es productiva. Y hay gente que es productiva y aún así tiene tiempo para una siestecita, tiene tiempo para descansar, tiene tiempo para relajarse, tiene tiempo para el ocio. Y es importante tener tiempo para estos espacios, para el ocio, para descansar, para no hacer nada, para aburrirnos, para relajarnos, para cuidarnos. Porque bueno, se somatizan las emociones y allí el cuerpo nos pasa la cuenta por todo el estrés al que lo estamos sometiendo. Entonces, no te sobreexijas, no es necesario que estés siendo siempre productivo. El descanso también es parte del proceso. Yo aprendí eso a la mala. Aprendí eso cuando el dolor del colon por la inflamación que tenía era tan fuerte que me tenía que acostar boca abajo porque no aguantaba ninguna otra postura. Con 18, 19 años. Aprendí eso cuando tuve que hacer una dieta súper restrictiva por el estrés. Aprendí eso cuando vi a mi pareja sangrando por la nariz de lo estresado que estaba. Aprendí eso, ni siquiera lo aprendí en el momento, lo aprendí literalmente este año, casi 4 años después. Entendí que no necesito enfermarme, no necesito vivir estresada, cansada, sin energía para nada para poder ser productiva. Yo estaba viviendo cansada, agobiada, agotada. ¿Y a costillas de qué? Igual no estaba obteniendo los resultados que quería porque no estaba rindiendo lo que podría rendir si descansara. Entonces, tenemos que aprender a descansar. Esa es mi lección para ti el día de hoy. Descansa, relájate, suelta el control. No necesitas tener el control de absolutamente todo. Fluye, aprende a soltar, aprende a renunciar conscientemente cuando ya estás forzando mucho las cosas. Suelta la presión, marca límites sanos, busca espacios de ocio, de descanso, de aburrimiento, de creatividad, de esparcimiento. Y quiérete mucho y respétate mucho para que puedas respetar tus momentos de descanso sin pensar que es la peor cosa del mundo y tratarte malísimo. Por eso. Eso fue todo por hoy. Te mando un abrazo gigante. Espero que estés excelente. Si te gustó este episodio y quieres compartirlo con alguien, recuerda que compartir mi podcast con las personas que quieres no solo ayuda a las personas que quieres, sino que me ayudas a mí a que mi podcast crezca de manera orgánica y podamos llegar a más personas con este mensaje de crecimiento personal. Si gustas, me puedes dejar una reseña, me puedes calificar en la plataforma de podcast en la que me estás escuchando. Eso me ayuda también muchísimo a crecer. Me puedes compartir también en las redes sociales. Me consigues en todas mis redes sociales como @valengrowup. Y nos escuchamos el próximo lunes en otra edición de Creciendo Podcast. Te mando un abrazo de aquí hasta donde me escuches y nos vemos. Chao, chao.